Saludos, Walker. Saludos a todas las almas sombrías que habitan este espacio. Soy Daniel, de un barrio antiguo en San Luis Potosí, México. De esos barrios donde las casas tienen memoria, donde las paredes guardan cosas que la gente prefiere no nombrar. Lo que voy a relatarles esta noche todavía me revuelve el estómago cada vez que paso cerca de una habitación cerrada, cada vez que el silencio de un cuarto se siente demasiado quieto. ¿Cómo estás, carnal? Prepárate, porque lo que sucedió esa tarde no tiene explicación que yo haya podido encontrar en todos estos años. Y lo he intentado. Vaya que lo he intentado. Hay un tipo de cansancio que no viene del trabajo ni del desvelo. Viene de adentro, de ese lugar donde uno guarda las cosas que no entiende, y se instala en los huesos como humedad en una pared vieja. Eso era lo que sentía mi esposa cuando me dijo que ya no aguantaba más, que algo en la casa estaba mal, que lo sentía en la piel cada vez que cruzaba el pasillo hacia el cuarto de nuestra hija. Yo no le creí de inmediato. Soy de los que necesitan ver, de los que explican todo con lógica antes de abrir la puerta a otra posibilidad. Pero llevábamos 3 semanas en las que Valentina, que entonces tenía 7 años, no dormía más de 2 horas seguidas. Se despertaba llorando, sin recordar por qué. Se negaba a entrar sola a su cuarto después de las 6 de la tarde. Y cuando le preguntábamos qué pasaba, decía lo mismo siempre, con esa calma que tienen los niños cuando dicen cosas que no deberían saber decir, que alguien respiraba debajo de su cama. El cuarto olía raro desde hacía días. No era el olor a encierro que uno asocia con una habitación cerrada. Era algo más denso, más pegajoso, como ropa mojada que lleva demasiado tiempo doblada en un cajón oscuro. Abrías la ventana y no se iba. Prendías una vela aromática y el olor la absorbía, la tapaba por un rato y luego volvía, más fuerte, como si se hubiera estado acumulando mientras esperaba. Fue mi esposa quien propuso llamar al padre Esteban, el sacerdote de la parroquia de San Miguelito, a 2 cuadras de la casa, un hombre mayor de esos que hablan poco y escuchan mucho, con manos grandes y una mirada que te hace sentir que ya vio de todo y nada lo va a sorprender. Cuando le expliqué la situación por teléfono, no preguntó mucho. Solo dijo que pasaría el jueves por la tarde. El jueves llegó con una bolsa de tela negra, el libro y una pequeña botella de agua bendita. Entró a la sala, saludó con respeto, tomó el café que mi esposa le ofreció y lo dejó a medias. Tenía prisa por empezar, aunque no lo dijo con palabras. Se lo decían los ojos, esa forma de recorrer las paredes del cuarto antes de cruzar el umbral. Valentina estaba con la vecina. No queríamos que estuviera presente. El padre Esteban entró primero a la sala, luego a la cocina, rociando agua bendita en las esquinas y murmurando en voz baja. Las oraciones salían de él en un tono parejo, controlado, como quien camina terreno conocido. Hasta ese momento, todo se sentía normal, incluso reconfortante. Mi esposa me apretó el brazo y yo le devolví el apretón. Entonces llegamos al cuarto de Valentina. El padre Esteban abrió la puerta y el olor nos golpeó a todos al mismo tiempo. No fue gradual, fue inmediato, como si algo hubiera estado esperando detrás de esa puerta con las manos llenas. Un hedor que no tiene comparación limpia, Walker, porque mezcla cosas que no deberían mezclarse. Huevo podrido, carne que lleva días al sol, y por debajo de todo eso, algo dulce y descompuesto que se me pegó en la parte de atrás de la garganta como si fuera físico. Mi esposa se tapó la boca con las 2 manos. A mí se me llenaron los ojos de agua sin querer, ese lagrimeo involuntario que el cuerpo activa cuando recibe algo que no debería existir. El padre Esteban no se detuvo. Entró al cuarto, abrió el libro con una mano y empezó a rociar las esquinas. Pero la voz ya no era pareja. Subió. Se volvió más firme, más urgente, como si la oración fuera un ancla que necesitara clavar profundo antes de que el piso cediera. Fue entonces cuando el suelo vibró. No fue un temblor, no fue un camión pasando por la calle. Fue algo que salió de adentro de la casa, de las tablas de madera del piso. Una vibración baja y constante que subía por las suelas de los zapatos y llegaba hasta las rodillas. Y con esa vibración vino el sonido. Patas. Muchas patas, pequeñas y rápidas, deslizándose sobre la madera detrás del ropero, detrás del cajón de juguetes, detrás del zócalo. Un sonido seco y apresurado, como estática animal, que se multiplicaba mientras lo escuchabas hasta que ya no sabías de dónde venía porque venía de todos lados.
Las primeras cucarachas salieron por la rendija debajo del ropero. Café oscuro, casi negro, de ese tono que no parece natural porque la luz no las ilumina igual que a las comunes. Salían en fila y luego dejaban de salir en fila y empezaban a brotar, esa es la única palabra, a brotar de las grietas entre las tablas, del espacio entre la pared y el rodapié, del hueco detrás del interruptor de luz. El sonido de sus patas todas juntas era como papel de arroz arrugándose sin parar. Retrocedí un paso y pisé algo que se dio de una manera que no era cucaracha. Era un ciempiés del tamaño de mi mano. Se retorció debajo de mi zapato en un espasmo que sentí subir por toda la pierna, y cuando lo levanté seguía moviéndose, los segmentos del cuerpo contrayéndose de forma irregular, como si cada parte funcionara por su cuenta. Las ratas salieron de debajo de la cama, 2 primero, luego 4, del tamaño que no deberían tener, con el lomo arqueado y los ojos de un rojo encendido que no era reflejo de ninguna luz que yo hubiera prendido, no corrieron hacia nosotros. Se quedaron quietas junto a la cama, mirando al padre Esteban, y eso fue peor que si hubieran corrido. Ese quedarse quietas, con los ojos fijos en él, sin moverse, como esperando. El zumbido llegó después, o quizá ya estaba, y tardé en registrarlo porque el cerebro solo puede procesar tanto a la vez. Moscas, verdes, de ese verde metálico que uno aprende a asociar con la muerte, con animales en la orilla del camino, con lo que no debe estar, salían del techo, del plafón de unicel amarillento del cuarto de mi hija. Salían de adentro del plafón, Walker, y formaban una nube que se espesaba por segundos, un zumbido que dejó de ser sonido y se volvió presión, algo que empujaba contra los tímpanos desde afuera. El padre Esteban gritó la oración. Ya no murmuraba, gritaba, con la voz quebrada por el esfuerzo y por algo más. Por algo que reconocí porque yo también lo estaba sintiendo. Miedo. Ese miedo específico de quien lleva décadas creyendo que tiene herramientas para enfrentar ciertas cosas y de pronto entiende que las herramientas no alcanzan. Fue en ese momento cuando el chillido empezó. Venía del rincón donde estaba la muñeca. Valentina la había encontrado 2 semanas antes, en el ático, dentro de una caja de cartón sin marcas, porcelana cuarteada, vestido de encaje color hueso que el tiempo había vuelto gris, un ojo de vidrio café que seguía cualquier movimiento con una precisión que la porcelana no debería tener. Mi esposa había querido tirarla desde el primer día. Valentina se había negado con una insistencia que no era propia de ella, con una calma que tampoco era propia de ella. Ahí estaba, en el rincón, y el chillido salía de ella. No era mecánico. No era el llanto de muñeca que uno conoce, ese sonido de cajita de música destemplada. Era orgánico, era húmedo, era algo que usaba la forma del sonido humano como disfraz, y no terminaba de ponérselo bien. Agudo, irregular, con pausas que no correspondían a ningún patrón respiratorio conocido. Y en esas pausas, en ese silencio de medio segundo entre un chillido y el siguiente, había algo que sonaba casi como sílabas. El padre Esteban alzó el libro y la voz al mismo tiempo. El chillido subió de frecuencia hasta que dejó de ser chillido y se convirtió en otra cosa, en una carcajada seca y rota, que venía de adentro del cuerpo de porcelana, como si el sonido se estuviera fabricando ahí adentro, entre los mecanismos que una muñeca no tiene. Y con esa carcajada volvió el olor, pero multiplicado, mezclado ahora con algo nuevo, algo que tardé varios segundos en identificar porque no esperaba encontrarlo ahí. Aliento, aliento humano. El olor específico de la boca de una persona que lleva mucho tiempo sin tomar agua, ese olor estancado y tibio que no debería salir de un objeto de porcelana en un rincón del cuarto. Mi esposa jaló al padre Esteban del brazo. Salimos al pasillo. Los 3 juntos, tropezando, sin darle la espalda al cuarto, cerré la puerta, giré la llave, y los 3 nos quedamos en el pasillo, escuchando cómo del otro lado de esa puerta empezaban los rasguños, lentos al principio, metódicos, como alguien que prueba la resistencia de la madera con los dedos, buscando el punto donde cede, luego más rápidos, más desesperados, con una urgencia que subía y bajaba en intensidad como respiración, como si lo que estuviera del otro lado de esa puerta supiera exactamente cuánto nos costaba quedarnos quietos escuchándolo. El padre Esteban tenía la frente empapada. Nunca lo había visto así. Esa noche, Valentina durmió en nuestra cama. La muñeca nunca volvió a entrar a la casa. La metimos en una bolsa de plástico negro, la bolsa en una caja de cartón, la caja en la cajuela del coche,
y al día siguiente mi cuñado la llevó a un terreno baldío en las afueras y la quemó. Me llamó para decirme que tardó más de lo normal en prender, que la porcelana no se rompió con el fuego, que cuando se fue seguía ahí, ennegrecida, entera, en el centro de las cenizas. No fui a verla. El padre Esteban volvió 3 días después a terminar la bendición. Entró al cuarto solo. Estuvo adentro 40 minutos. Cuando salió, no dijo mucho, solo que rezáramos, que pusieran sal en las esquinas, que si el olor volvía, lo llamaran de inmediato. El olor no volvió. Pero Valentina, Walker, todavía no duerme con la puerta del cuarto completamente cerrada. Dice que necesita escuchar la casa, que necesita saber qué hace la casa cuando ella no mira. Tiene 12 años ahora. Y a veces, cuando paso por su cuarto de noche y la veo dormida con la puerta entreabierta y la luz del pasillo cayendo sobre su cara, me pregunto si lo que aprendió a escuchar en esas semanas fue la casa, o si fue otra cosa la que le enseñó a escuchar. Almas sombrías, necesito que me digan algo esta noche. ¿Alguna vez sintieron que un objeto encontrado en un lugar viejo trajo algo consigo? ¿Que ciertos lugares no solo guardan recuerdos, sino que guardan cosas que no tienen nombre? ¿Han vivido una experiencia donde algo sagrado fue recibido con una violencia que no tenía explicación? Cuéntenme en los comentarios. Acá en Voces en la Penumbra nadie va a dudar de ustedes. Acá todos escuchamos gracias a los espectros que susurran en la penumbra. Si eres un alma sombría, te invito a convertirte en espectro para que susurres con nosotros. Yo soy Walker y te deseo hermosas pesadillas.